Saludos hermanos y amigos, les habla el Dr. Tiel de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de un tema donde las personas se preguntan si hay ciertas profecías bíblicas e inclusive grecorromanas que pueden advertir acerca del nuevo Papa, León el XIV y posibles conexiones con profecías del Anticristo. La escritura es clara que un líder religioso pronto surgirá y que éste, al menos en parte, será responsable de engañar al mundo, valiéndose de grandes señales, y también va a promover la adoración falsa y finalmente traicionará a la iglesia de Roma hacia el final. Y esa traición conlleva a la destrucción de la ciudad de las siete colinas, y eso es de acuerdo a Apocalipsis. También jugará un papel en reunir ejércitos para el Armagedón para luchar contra Jesús. Y claro, también va a perseguir a verdaderos seguidores de la Iglesia de Dios. Y curiosamente, las profecías privadas de la Iglesia Católica advierten que en un momento va a haber lo que se llama un antipapa, el cual va a fomentar la adoración falsa y será involucrado de alguna manera en la destrucción de Roma, al igual que esa persona va a apoyar la persecución. Ahora, las profecías bíblicas no son específicas diciendo que León el XIV se convertirá en el falso profeta del fin de los tiempos o que sea el anticristo final. Con eso dicho, existen algunas profecías greco-romanas escritas a lo largo de los siglos que podrían indicar que el Papa León XIV es el antipapa y el anticristo final. Quiero clarificar que escritores y teólogos modernos han descartado muchas de esas profecías grecorromanas. Por ejemplo, existió un obispo irlandés llamado Malaquías, y esa es la profecía más específica. Y si él la escribió en el siglo XII. Pero hay quienes dicen que ese escrito solo apareció fue a finales del siglo XVI, por lo tanto, se trata de un fraude. Con eso dicho, las profecías de Malaquías sobre los papas ha sido bastante precisa y hablaré de ella más tarde. El punto es que debido a eso hay personas que creen que esos documentos no fueron escritos completamente por inspiración humana y argumentan que podrían señalar al Papa León XIV como el último papa. Y bueno, si uno observa la lista de las profecías de Malaquías, se incluye la lista de los antipapas. Y yo creo que hubo influencia demoníaca cuando esa lista fue creada. También quiero aclarar que cuando yo pertenecía a la última organización eclesiástica, le pregunté a los evangelistas si creían que cuando Daniel recibió ciertas visiones o el apóstol Juan recibió la revelación de Dios, Dios mismo permitiría a Satanás y sus demonios que vieran algunos de esas partes. De ser así, Satanás y sus demonios sabrían quién sería la bestia final, así como el falso profeta. Y es que estos personajes se mencionan en los libros, en particular en el libro de Apocalipsis. Y algo que me intrigó después de ver que León el XIV se convirtiese en el Papa es que su hermano Luis fue entrevistado. Y el periodista le preguntó por su hermano cuando era más joven. Y dijo que de hace mucho tiempo él hablaba de convertirse en un sacerdote. Y la gente decía que él iba a ser papa. Y por eso su familia se burlaba de él, de que iba a ser papa. El punto es que es posible que, como los demonios sabían eso, entonces animaban a la gente que hiciera eso. Bueno, me pareció es una conexión interesante, pero debido al tiempo es posible que León el XIV, a pesar de su apariencia externa, puede que sea el falso líder y papa final, y por lo tanto el último que se señala en las profecías del obispo Malaquías. Antes de continuar, quiero aclarar que el título Papa o Pontifex Maximus no proviene de la Biblia. Es más, si vamos a Mateo 23, verso 9, Jesucristo mismo dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra,
Por eso, dentro de la continuación de la Iglesia de Dios no tenemos padres y no reconocemos a nadie como padre, ni inclusive al Papa. Y bueno, estamos hablando de padres religiosos, no padres naturales. También quiero mencionar 1 Corintios capítulo 10 versos 20 y 21. Nos recuerda la escritura que no debemos mezclar el paganismo con el cristianismo. Y ese título de Pontífice Máximo tiene su conexión con el paganismo y por eso cité esa última escritura. Y hay que recordar que de acuerdo a fuentes católicas, los obispos romanos adoptaron el título de papa fue a finales del siglo IV y solo sucedió después de que el emperador romano Graciano él renunció a ese título de Pontífice Máximo. En resumen, los católicos y otros eruditos dicen que el título Pontífice Máximo tiene su origen pagano. Ahora, el 8 de mayo del 2025, el cardenal católico romano Roberto Francis Provost se convirtió en el obispo de Roma e adoptó el nombre de Papa León XIV y ahora todos lo llamamos León. En fin, inmediatamente me pregunté si el nombre provenía del León XIII. Y después de haber escrito acerca de eso, me di cuenta que hay otras fuentes que llegaban a la misma conclusión. Y por eso me gustaría leer ciertas cosas relacionadas al Papa León XIII. Y él era un intelectual quien trataba de definir la postura de la Iglesia Católica con respecto al pensamiento moderno. Ese señor de finales del siglo XIX influyó la adoración hacia María y promovió el rosario y el escapulario. León XIII afirmaba que la actividad pastoral en sociología política era también una misión vital de la Iglesia como un vehículo de justicia social y de defensa de los derechos y la dignidad de la persona humana. León el XIII publicó un total de 12 documentos sobre el Rosario y por eso lo apodaron el Papa del Rosario. Además, él aprobó 2 escapularios marianos y antes de que ese señor se convirtiese en León XIII, organizó una reunión ecuménica conocida como el Primer Concilio Vaticano. Y en ese tema he escrito acerca del marianismo y el escapulario. Y es que esas cosas no formaban parte de la iglesia original. Y tenemos un libro que puedes descargar de nuestra página de internet totalmente gratis que se llama Creencias de la Iglesia Católica Original. Y bueno, es un libro de muchos otros que tenemos y no te pedimos nada de información. Solamente vas a la página de internet y lo puedes descargar y leerlo a tu paso. En el libro que tengo en pantalla cuando cito versos, principalmente utilizo traducciones de la Biblia de la Iglesia Católica Romana y también de la Biblia ortodoxa griega. Y también cito personas que se consideran eruditos y santos dentro de la Iglesia Católica. O sea que por boca de ellos puedo probar de que la iglesia grecorromana no contiene las creencias de la iglesia católica original, pero nosotros sí las tenemos hoy en día. En cuanto al Papa Robert Prevost, él nació en Chicago, Illinois, el 14 de septiembre de 1955 y es hijo de Luis Marius Prevost y tiene un hermano llamado Luis y este es el primer papa nacido en los Estados Unidos. Y él también tiene doble nacionalidad, tiene un pasaporte peruano, el estadounidense y supongo que pronto tendrá el del Vaticano. Ahora, su padre es de descendencia francesa e italiana, lo que podría interpretarse como una especie de romano, étnicamente de origen italiano, pero también en el sentido de que partes de Francia e Italia pertenecieron al Sacro Imperio Romano. Y si su reinado es lo suficiente largo, cabe esperar que este Papa León XIV promueva a Europa y algún tipo de resurgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, él fue el obispo de Chicleo, Perú,
desde 2015 hasta 2023. Y también fue el general de la Orden de San Agustín desde el 2001 hasta el 2013. Por cierto, los angustines españoles llegaron por primera vez a Perú en 1551 y es una orden en particular, se extendió internacionalmente por la veneración de María bajo am, el nombre de Nuestra Señora del Buen Consejo. Ahora, concerniente al Papa Robert Prevost, cuando era obispo, él fue demasiado, o sea, acusado de ser demasiado tolerante y poco punitivo con un par de clérigos involucrados en escándalos de abusos sexuales en los Estados Unidos. Pero esa acusación no es tan infrecuente contra los obispos estadounidenses. Ahora, a Leo XIV no se le conoce particularmente por ser mariano, pero si reina por mucho tiempo va a tomar ciertas medidas marianas. Y de hecho, él citó el Ave María cuando anunció su nombramiento como papa. Así que él tiene su conexión con ideas marianas. Tras convertirse en el papa, él hizo un llamado a la gente a construir puentes mediante el diálogo. Y quiero aclarar que el término Pontifex Maximus, el título que se le da a los papas, significa literalmente el mayor constructor de puentes. Y en el paganismo, las personas con este título se suponían que eran los mediadores entre Dios y el hombre. Aquí aclaro que el Papa no es nuestro mediador, nuestro único mediador es Jesús. Ahora sigo hablando del Papa y es que él quiere impulsar ideas de tener puentes. Y eso concuerda con el título que se le ha apostado a los papas. Antes del conclave para su elección, el cardenal Raymond Burke advirtió que la Iglesia Católica se encontraba en un momento de gran peligro. Ahora, pregunto, ¿será que el Papa León XIV representa un peligro para la Iglesia Católica? Y pienso que sí. Y más que todo es por el momento en que sucedió la elección. Y es que se acerca el tiempo cuando se vaya a cumplir las profecías bíblicas sobre el falso profeta y el anticristo final. Y quiero aclarar que no he pensado así con los otros papas. Por ejemplo, no pensé lo mismo del Papa Benedicto el XVI, y es que creo que él creía en su religión. Concerniente al Papa León XIV, ciertas profecías grecorromanas y sus interpretaciones son correctas, y si conectamos los puntos, entonces él podría ser el último papa de la lista de Malaquías. Si él es el papa y antipapa, tendría ciertas características, algunas de las cuales no son inmediatamente evidentes, pero ya veremos. Creo que una de las razones por las cuales él fue elegida fue porque él mantuvo su boca cerrada sobre muchos temas. Y por esa misma razón, muchos desconocemos sus opiniones en diferentes temas. Ahora, muchos católicos no creen que se podría elegir un antipapa, pues ellos confían que los cardenales romanos habrían hecho lo correcto. Sin embargo, algunos de los clérigos consideran que el Papa Francisco como un antipapa. Y todos podrían creer que los cardenales romanos al menos son creyentes en Jesús y por lo tanto deben estar calificados como líderes católicos, los cuales pasan un juicio justo. Pero varios líderes católicos han declarado que existen problemas dentro del Vaticano y dentro de los cardenales. Noten que en 1972 el Pablo VI dijo que por alguna fisura, alguna grieta, habría entrado el humo de Satanás y él estaba hablando del Vaticano. Y también encontramos un escrito de hace 15 años cuando un sacerdote llamado Gabriel Amort, quien tenía 85 años, y era o había sido el jefe exorcista del Vaticano por más de 25 años, él afirmó que había luchas de poder en el Vaticano. Además, citó que cardenales, algunos de ellos no creían en Jesús y que a ciertos obispos estaban vinculados al demonio. Y comento eso porque son fuentes del Vaticano.
Ahora bien, León XIV, cuando asumió el pontificado, mencionó la palabra paz 4 veces, así como mencionó su diálogo para tener puentes. Y para promover la paz debemos esperar que este papa va a promover el diálogo interreligioso para estrechar vínculos con los musulmanes, budistas, hinduistas y otros. El trabajar más estrechamente con el Islam y el hinduismo y en última instancia convertir a quienes se adhieran a esta fe o al menos colaborar con ellos. Y ese ha sido un objetivo de la Iglesia Católica Romana. Y la misma Biblia en Apocalipsis 13, verso 4, sugiere que por un tiempo el Islam podría aceptar temporalmente cierto catolicismo ecuménico. Claro, antes de entrar en batalla con el rey católico no religioso del norte. Y cito Daniel 11, versículo 40. Ahora, hablando acerca de esa batalla, la Biblia e incluso la profecía islámica demuestran que el Islam va a perder esa guerra. Ahora, por otra parte, la Biblia habla de algún tipo de acuerdo de paz temporal. Y si el Papa León XIV viviera o estuviera lo suficiente, entonces él estaría involucrado en ese acuerdo. Con eso viene la pregunta. ¿Puede que León XIV sea el último papa? Bueno, en primer lugar, si él no hace señales y prodigios, entonces él no es la persona indicada. Yo escribí esto acerca de Francisco, que él tenía que hacerlo, y como no lo hizo, por lo tanto, él no era. Pero de acuerdo a los tiempos, ahora León el XIV es candidato a ser el último anticristo y falso profeta que la Biblia advierte. Y al mismo tiempo el antipapa que advierten numerosas profecías grecorromanas. En 1966, Ellen Culligan escribió un libro titulado El hombre de Culligan, y en él hay una bendición del Papa Pablo VI que hablaba de la humanidad y que Dios le había dado 6.000 años para que se reinase a sí mismo a la humanidad antes del regreso de Jesús. Ahora, eso no es una posición oficial de la Iglesia Católica Romana, al menos en este momento. Pero el fin de ese tiempo se acerca y esa es una de las razones por las cuales nos centramos en el Papa León XIV. Les recuerdo que mencioné a un obispo irlandés llamado Malaquías en el siglo XII. Afirmó haber tenido una visión de todos los futuros papas, pero la lista no los menciona necesariamente a todos. Él enumera solo 112. Ahora, si miramos ahora, él es el Papa 267. Pero tenemos que aclarar que Malaquías mencionó a los papas que comenzaron desde sea el año 1143 o 149. Y hay personas que piensan que el Papa Juan Pablo II fue el número 111. Pero hay más gente que cree que Benedicto XVI era el 111. Y yo estoy en ese grupo, lo que haría convertido al Papa Francisco el número 112, o sea, el último de la lista. Y recordemos que Benedicto XVI no murió, él renunció. Y estaba vivo cuando Jorge Mario Velagio, también conocido como el Papa Francisco, ocupó ese trono. Así que esos dos ocupaban la posición 111. E inclusive algunos decían que Francisco no era legítimo porque el colegio cardenalcio no debería haber estado autorizado para declarar al Papa Francisco porque Benedicto XVI estaba vivo y por lo tanto no contaba. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la escritura es clara que el último falso profeta tendrá tendencias ecuménicas, va a apoyar a la bestia del mar y al rey del norte. Ahora, las profecías grecorromanas sugieren que ese líder va a insinuar que él apoya la fe católica, pero que al fin la va a cambiar. Ahora, a través de la historia, varios asociados con la Iglesia de Dios, algunos de ellos eran los llamados poletianos y los otros los valdenses, creían que el anticristo final sería el Papa final. Ahora, en mi opinión, pienso que el anticristo final
puede interpretarse como un antipapa porque él va a aceptar o forzar a la iglesia a que hagan cambios y cambiar ciertas creencias de la iglesia actual. Quiero afirmar que no estoy criticando al catolicismo cuando sugiero que León XIV puede que sea el antipapa. Lo que estoy diciendo es basado en profecías católicas. Ahora, de acuerdo a la Enciclopedia Católica, un antipapa es una persona que se atribuye falsamente la Santa Sede, oponiéndose a un pontífice canónicamente elegido. Sin embargo, muchos han dicho que Francisco era un antipapa, y hay que notar que él fue elegido. Entonces yo diría que un antipapa sería alguien que no cree en la fe católica romana, pero finge creerlo. Ahora, no ha habido ningún antipapa oficialmente reconocido durante varios siglos. Sin embargo, la Enciclopedia Católica enumera a 30 personas que consideran como antipapas. Ahora, eso se publicó hace más de un siglo. No pienso que ellos incluirían a Francisco en esa lista. Y aunque en cierta manera él lo fue. Pero esa lista de antipapas es más del 10% de todos los papas. Concerniente al último antipapa, quien quiera que sea, él va a pedir una mayor unidad europea. Y si León XIV está en esa posición lo suficiente, entonces él va a impulsar una mayor unidad europea. Ahora, mencioné que varias profecías grecorromanas advierten sobre la llegada de un antipapa. El señor Yves de Point, en su libro Profecías Católicas, escribió y citó: un antipapa se establecerá en Roma. Y el papa Gregorio, conocido como Gregorio el Magno, quien falleció en 604, dijo que en aquellos días, cerca del fin, un ejército de sacerdotes y 2/3 de los cristianos se unirán a un cisma. Y, volviendo a Dupuy, él escribió: las profecías son bastante explícitas sobre la elección de un antipapa. Muchas profecías predicen un antipapa y un cisma. Por ejemplo, un sacerdote católico romano, Culetón, escribió: se destacará un cisma, se instalará un antipapa de origen alemán. Y finalmente la propia Roma será destruida. Acá hay una de alguien que murió en 1863 llamado Frederick William Faber. El anticristo muchos creen que es una encarnación demoníaca, pero no será así, será un humano. Estará completamente poseído. Su doctrina será aparente contradicción, como la ausencia de religión, pero al mismo tiempo como una nueva religión. Ahora leo lo que escribió Beato Joaquín, quien murió en 1202. Hacia el fin del mundo, el anticristo derrocará al Papa en un nuevo superficie de mar. El anticristo será el Papa. Ahora, Merlín en el siglo VII dijo que habría un antipapa alemán. Ahora, como parece que León no es germánico o alemán, quizás algunas de estas afirmaciones no le apliquen, así que tal vez él no es el último. Ahora, la Biblia no dice que tiene que ser alemán, pero insinúa que podría serlo. Ahora, un señor llamado San Francisco de Asís, fallecido en 1226, dijo que habría un papa elegido de una forma no canónima que provocaría un gran cisma. En el siglo XIV, un sacerdote católico romano, Medici, escribió: el falso profeta no será ni un rey ni un general del ejército, sino un astuto apóstata poseído de la dignidad episcopal. Significa que es una especie de obispo, lejos de ser un apóstol del Evangelio. Será el primer predicador del falso Mesías. Ahora leo un sacerdote romano llamado Kramer del siglo XX. Este falso profeta, a instancia del anticristo, usurpa la supremacía papal. Esto es lo que advierten los escritores del siglo XX. La profecía católica advierte sobre graves problemas que amenazan al papado. Un antipapa se apodera de la autoridad papal. Quienes se afrenen a la verdad de la fe serán etiquetados como perpetradores de un cisma terrible.
Ahora, otro sacerdote católico, también llamado Kremer, pero este es Paul Kremer, él dijo, según Malachi Martín, las palabras de Nuestra Señora fueron específicas. Un futuro papa estará completamente bajo el control del diablo. Y tú puedes leer sobre la situación del falso profeta con el diablo en Apocalipsis 16, verso 13. Paul Kremer también escribió, los errores de la ortodoxia y el protestantismo serán adoptados por esta falsa iglesia. Será una iglesia ecuménica con un antipapa reconocido por el mundo. Y no por los fieles del mundo, sino por el mundo secular y el gobierno secular. El antipapa será reconocido como el papa legítimo de la iglesia, el líder jefe del Estado Vaticano. Esa iglesia se unirá a todas las religiones falsas. Esa falsa iglesia católica dice ser el misterio del dragón. Un tercio de la jerarquía católica aceptará su antipapa. Y bueno, otros escritos sugieren dos tercios. En fin, e incluso según el Papa Gregorio, la gran mayoría de los católicos caerán en esta iglesia transformada. Y por cierto, la propia Biblia advierte que la bestia europea se aliará con una religión romana ecuménica bajo el liderazgo del falso profeta o anticristo final. Y eventualmente se va a volver en contra de esa misma iglesia que está en las siete colinas. Y hablando de conferencias ecuménicas, la primera en realidad fue el Concilio de Nicea, la cual fue convocada por el emperador Constantino. Y esa ocurrió en el año 325 y duró desde mayo hasta agosto. El objetivo era unidad ecuménica y ahora está a punto de celebrar los 1700 años de ese aniversario. Así que espero debates ecuménicos. El Papa Francisco quería participar, así que espero que León XIV se va a involucrar de cierta manera. Y antes de convocar el conclave para elegir León XIV, el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla invitó al próximo papa para que lo visitaran para conmemorar el aniversario de 1700 años desde que se hizo el concilio de Nicea. Hablando de la lista de Malachi Borghini, muchos escritores católicos dicen que sus predicciones fueron muy precisas, ya que ofrecen una descripción precisa de cada papa desde el siglo XVI, cuando fue descubierta la lista. Y cuando la descubrieron en el siglo XVI, dijeron que era muy perfecta desde el siglo XII hasta el siglo XVI, así que por eso pensaron que era una falsificación. Y en general, la gran mayoría de las predicciones de Malaquías sobre los sucesivos papas son asombrosamente precisas. Malaquías nombró todos los papas desde el año 1130 hasta el fin de los tiempos, pero tenemos uno más incluyendo a Francisco, pero si se le considera ilegítimo, entonces no hay problema. Ahora, hay protestantes que creen que esa lista viene de Dios. El protestante Hall Lindsey dice esto de la lista. Creo que Malaquías debió ser un creyente, pero muchos, incluyéndome a mí, no creemos que la lista viene de Dios. Pienso que fue inspirada por demonios. Inclusive la antigua iglesia de Dios escribió esto. Ya veremos si esto sucede. Y es que ellos también creían que la lista viene de origen demoníaco. Ahora, un sacerdote católico llamado Connor examinó la lista y que en 1939 Malaquías la vio como una visión de todos los santos padres futuros. Y un estudio del imperio de la profecía muestra que el cumplimiento solo es posible incluyendo a los antipapas. Ahora, un señor llamado Peter Bader, cuando Pablo VI era papa, lo identificó en su libro como el número 108 y ese libro fue publicado en los años 60. Y revisando las predicciones de papas después de los años 1968 y concerniente al Papa 109 decía sobre la media luna. Y el Papa Juan Pablo I se convirtió papa cerca de la media luna y murió en un mes poco después de la media luna. Así que personas dicen eso concuerda con la predicción. La predicción para el Papa 110 en la lista. Decía en traducido al español la labor del sol
o del eclipse de sol. Y bueno, el Papa Juan Pablo II nació en un día de eclipse solar parcial y fue enterrado en un día de eclipse solar. Entonces, en ese sentido, esa frasecita parece que sí le cae a el Papa Juan Pablo II. Y del Papa 111 dice la gloria del olivo. Y el olivo forma parte de la insignia de la orden benedictina. Y Benedicto XIV, cuyo nombre elegido rima con la profecía. Ahora, Euronews informó que según de acuerdo a las profecías malaquinas, el día del juicio está cerca y que tendría lugar en el año 2027. Ahora, ¿de dónde inventaron ellos eso? No sé porque eso no fue lo que Malaquías escribió. Y concerniente de que el fin sea el 2027, tampoco va a suceder. Hemos hecho videos acerca de eso en el pasado. Ahora, algunos escritores medievales afirmaron que Malaquías no dijo que estos fueran los únicos papas, sino que podrían haber papas entre el 111 y el 112. Y la Enciclopedia Católica y otras fuentes lo han confirmado. Ahora paso a leer la profecía que Malaquías escribió acerca de su último papa. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará su rebaño en medio de muchas tribulaciones, después de lo cual la ciudad de las 7 colinas caerá destruida, y el terrible juez juzgará a todo el pueblo. Y bueno, el último papa se sentará en la ciudad de las 7 colinas que queda en Roma. Obviamente, esta es la misma ciudad donde se sienta Babilonia la Grande y que está escrita en Apocalipsis 17. Y esta será destruida por los partidarios de la bestia y el anticristo, de acuerdo a los versos 14 al 18. Ahora, en el 2012, antes de que Francisco fuera elegido como papa, escribí que el papa final no necesariamente tiene que llamarse Pedro o nada parecido, ya que la lista de Malaquías no da nombres. En vez da es una descripción general y es lo que los eruditos utilizan para encontrar una correlación con la identidad de ese líder. Bueno, he dicho muchas cosas, he leído ciertas cosas históricas, pero ahora sí voy a leer de las escrituras y voy a Apocalipsis 13, a comenzando en el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, de acuerdo a la escritura, 2 cuernos representan un rey o gobernante y un papa en cierto sentido tiene 2 cuernos. Y es que esa figura es la cabeza de la Iglesia Católica Romana y también es el máximo responsable dignitario de lo que ellos llaman la Santa Sede o Ciudad del Vaticano. Y también nos dice que los cuernos son semejantes a los de un cordero. Y eso me parece interesante de León XIV porque él no parece peligroso. En su discurso ha hablado de ayudar a la gente y en particular ayudar a los inmigrantes y intentar cambiar el orden social. Él no da la impresión de ser aterrador, nada por ese estilo. Y una de las cosas que sobresalió cuando entrevistaron al hermano de él y le preguntaron, ¿sabes qué es lo que lo hace destacar? Y él dijo, es un gran comunicador. Y esa es una cualidad que uno piensa que el último papa va a tener. Pero bueno, la escritura también dice que hacía ruido como un dragón. En otras palabras, son las palabras del dragón. Y el tiempo dirá si escucharemos palabras así de la boca de león. En este momento no sabemos si él es el último papa, pero ya empezamos a saber cuáles son las cualidades que lo van a revelar como el último papa si es que él es. Ahora leo el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y como esa persona dirige las adoraciones a la primera bestia, significa que no quiere que le adoren a Jesús. Y eso será lo que ese falso líder y ese antipapa y falso profeta va a hacer. Y ese será el anticristo y obrará grandes milagros. Y de acuerdo al verso 13, hará hasta caer fuego del cielo.
Y aunque el apóstol Pablo dijo que debemos andar por fe y no por vista, cuando este Señor haga estas cosas, la gente creerá en ellas. Y si León hace esto, entonces creeremos que Él es el indicado. Y es que no es probable que tengamos dos seguidos haciendo estas mismas cosas maravillosas. Leo el verso 14. Y engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y la realidad es que mucha gente va a ver a este líder como un cordero de Dios, pero él no va a dirigir la adoración hacia Jesús o la práctica de la fe original. Y él contenderá ardientemente con la fe que Pablo le dio a los santos y que el libro de Judas en el verso 3 exhorta a los cristianos a aferrarse a la fe original. Ahora voy a brincar a Apocalipsis 17 y voy a comenzar en el verso 1. Y algunas de las cosas que están escritas aquí concuerdan con las descripciones asignadas al último papa de acuerdo a la lista de Malaquías. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagar de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. En el verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Al igual que el capítulo 13, aquí hay otra correlación entre cuernos y reyes. Continúo. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y esto está hablando de una reorganización que tiene que ocurrir en Europa, ya que estos reyes todavía no tienen su reino. Y la Unión Europea continúa aumentando en tamaño, ya que más naciones están tratando de unírsele. Así que una reorganización va a tener que ocurrir. Y por eso es que esos reyes todavía no tienen el poder aún. Pero llegará el momento en que se les dará ese poder. Y como le dimos, llega un momento en que ellos le entregan todo ese poder a la bestia. Y ese líder o esa persona que se le llama la bestia es un dictador totalitario. Y a este es quien el antipapa final, o el mismo anticristo, o también conocido como falso profeta, a ese líder es que le va a decir a todo el mundo que debe adorar. Y no va a ser un católico romano, va a pretender que lo es al principio. Y hablando de esos dos personajes, en el verso 14 vemos que pelearán contra el Cordero y el Cordero los va a vencer, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Verso 15.
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y bueno, como vemos en la lista de Malaquías, así como en el Apocalipsis, hay una referencia hacia una ciudad de 7 colinas o montañas y su destrucción y el fin del poder de Roma. Las persecuciones y los problemas y tribulaciones en la tierra también son mencionados. También un tipo de juicio y los eventos del fin de los tiempos. La persecución, de acuerdo a la Biblia, será enfocada en los fieles verdaderos, pero también va a afectar a otros. Y el juicio que vendrá para toda la tierra viene de Dios y eso lo podemos leer en Apocalipsis 17 y 18. Sea como sea, quien sea el último papa, lo que se describe en el último papa de la lista de Malaquías coincide con lo que se encuentra en las escrituras. Ahora, hablé del término anticristo y ese solo se usa 4 veces en la escritura. Y ellos se encuentran mencionados en Primera y Segunda de Juan. Leo Segunda de Juan capítulo 1 verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Quiso decir Juan que anticristo significa que una persona no cree que Jesucristo existió. Eso no es lo que creo que dice. E incluso la mayoría de ateos reconocen que existió una persona llamada Jesús y que vivió en la carne. Y es probable que inclusive el último anticristo crea que Jesucristo fue una persona que vivió. Pero el espíritu del anticristo tiene más que ver con no creer realmente que un miembro de la deidad se despojó de su divinidad para hacerse humano. Tal como lo menciona la escritura, un ejemplo sería Filemón capítulo 2 versos 6 y 7. Además de no creer eso, ellos tampoco se humillan verdaderamente para aceptar a Cristo y vivir de acuerdo a lo que Él nos enseña en nuestra vida. Pero también hay otra perspectiva y es que sería de negar que Jesús va a regresar a la tierra y así destituir al último papa y él coronarse como rey del planeta. Ahora paso a leer 1 de Juan capítulo 3 versos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y recuerden que el falso profeta va a hacer grandes señales y maravillas. Y ese personaje también es mencionado en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Continúa en el verso 2. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y noten que esto conecta los falsos profetas con el espíritu del anticristo. Y eso es consistente con otros pasajes bíblicos. Ahora brinca 1 de Juan capítulo 2 versos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y les recuerdo que en la Biblia encontramos las claves para identificar quiénes son los verdaderos seguidores de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y bueno, todas esas escrituras mencionan el anticristo y
Parece como un tipo de líder religioso y muy probablemente va a ser un papa. Ahora quiero revisitar algunas cosas proclamadas por los escritos grecorromanos, y es que el sacerdote Hernán Kramer dice que el falso profeta probablemente usurpa la supremacía papal y se asemeja al obispo de Roma. Sería el Pontífice Maximus, un título de emperadores paganos, por cierto. Y eso lo dijo ese sacerdote. Y eso no es un secreto. Todos los eruditos saben que ese es un título pagano y León lo adoptó. En fin, temporalmente él va a tener autoridad espiritual, así que son dos autoridades, dos cuernos. Y es que él asume una autoridad sin tenerla, y por eso se le llama el falso profeta. Y aunque se hace pasar por un cordero, su doctrina lo traiciona, porque para que sus principios y sus dogmas sean aceptados, va a incluir la adoración al emperador y la persecución de los verdaderos creyentes. Eso es lo que sucede en Apocalipsis capítulo 13, que es donde dice que el falso profeta, el anticristo final, le dirá a la gente que adore a la bestia que es el emperador y que es la bestia de una Europa reorganizada. Ahora hago referencia a otro sacerdote llamado Mos. Casi todos los comentaristas encuentran al anticristo mencionado en Apocalipsis y muchos eruditos identifican al anticristo como la bestia que tiene dos cuernos, que son como los cuernos de cordero y que habla como un dragón. El abad cree firmemente que el anticristo derrocará al papa. Ahora leo de una ortodoxa griega escritora llamada Helen Otto, concerniente esta figura. El antipapa, la bestia episcopal, alias el falso profeta. Y esto fue lo que Hildegard, que murió en 1179, escribió. Y desde la cintura hasta el punto que denota la feminidad, tiene diversas imperfecciones escamosas. Porque el hijo de la perdición vendrá furioso con las artes de primero para seducir, provocando que la gente niegue a Dios, contaminando sus mentes y desgarrando a la iglesia. Y con respecto a esto, un comentario de Barbara Newman habló de que esto tiene que ver con el nacimiento del anticristo. Y es que algunas obras de Hildegard mostraban una acidez en un tono con respecto a la iglesia institucional. Y bueno, leí estas cosas para demostrar que inclusive mismos escritores ortodoxos y grecorromanos afirman estas mismas cosas. También noten que los comentaristas del Nuevo Testamento de la Biblia, Reims, parecen estar de acuerdo con mi evaluación de que el hombre o falso anticristo es un personaje de la Iglesia Católica. Y estos comentarios vienen de un grupo que simpatiza con la Iglesia Católica. Esto es lo que dice el comentario. El anticristo, si alguna vez perteneció a la iglesia o estuvo en ella, será un apóstata y un renegado de ella, y la usurpará mediante la tiranía, desafiando el culto, la religión y el gobierno de la misma, de modo que será adorado en todas las iglesias del mundo que desee mantener en pie para su honor. Ahora, de acuerdo a Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 12, vemos en el verso 9 que el anticristo tiene gran poder y hace señales. Y va fácilmente a poder engañar a aquellos que no tienen el amor de Dios y su ley. Y podemos contrastar el verso 9 con Apocalipsis 13, versos 11 y 13. Y bueno, el punto es que si comienza a hacer esas señales, entonces sabemos que Él es el elegido. Y el último papa va a engañar a todo el mundo. No solamente va a ser el líder de los católicos o aquellos que hoy tienen comunión con Roma. Él será el principal líder religioso del mundo entero. No va a ser por mucho tiempo, pero cuando lo es, inclusive una confederación de naciones del Oriente Medio y África del Norte lo van a aceptar como tal. Eso sí, él liderará una religión católica transformada. Y bueno, todo esto proviene de un libro que escribí llamado El último Papa y lo hice para advertir a los católicos romanos. Y con eso digo, la Biblia es clara que el falso profeta o la bestia de dos cuernos, y que yo creo que es el último papa,
perseguirá a los fieles y los matará. Y bueno, y es que el último papa va a pretender ser un papa, ser un católico, pero en sí va a ser un antipapa. Y ese personaje traicionará a la ciudad de siete colinas. Y podemos ver de esa traición y destrucción en Apocalipsis 17, versos 16 al 18. Ahora, parte de eso puede también venir de un plan de los masones, ya que ese grupo tiene un rencor anticatólico. De hecho, antes del conclave, el líder de los masones, el señor Giuliano di Bernardo, intentó influir en el conclave elector y afirmó que deberían nombrar a una persona específica para que la iglesia tuviese alguna esperanza. Y por eso tal vez León fue seleccionado. Y hay informes no confirmados de que León tenía un tipo de vínculo con la masonería en Perú. Ahora, en cuanto a los masones, ellos desean la unidad ecuménica e interreligiosa. Y a pesar de ser considerados enemigos de la Iglesia, el Vaticano en ese sentido tiene el mismo objetivo. Ahora, el sacerdote Hermann Kramer escribió: se ve una segunda bestia cabalgando sobre la tierra, con dos cuernos como los cuernos de cordero, pero hablando como un dragón. Este profeta podría restablecer el imperio romano pagano y reconstruir la gran ramera Babilonia. El falso profeta persuadirá a todos los infieles, apóstatas y naciones apóstatas a adorarle. Y bueno, ciertos profetas católicos ven la venida del nuevo orden mundial como un orden religioso y algunos no creen que lo que suceda va a ser bueno. Aquí algo que el obispo Avidos del siglo XX escribió. El ejército del anticristo está compuesto por todas las naciones mundiales, principalmente el imperio romano, simbolizado por dos bestias y la mujer ramera. La confrontación con el más se presenta en los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis. La guerra se librará la bestia y el falso profeta. Ambos son órganos de Satanás que representan la autoridad política y religiosa de Roma. Ahora, ¿qué podemos esperar de quien que sea el último papa? Bueno, podemos primero esperar engaño y grandes señales, al igual que prodigios mentirosos, incluyendo la adoración falsa que va a ser forzada, persecución, la destrucción de los Estados Unidos de América y sus aliados, descendientes de los británicos o incluyendo el Reino Unido, igual Canadá, Australia y Nueva Zelanda. También va a haber un aumento temporal de la riqueza mundial, la reunión de los ejércitos de Armagedón y finalmente la destrucción casi total de toda la vida humana. En 1 de Juan capítulo 2, 22 dice que el anticristo es un mentiroso y en el verso 7 lo llama engañador o seductor. Y el último papa será uno de ellos. Ahora paso a leer Juan capítulo 8 versos 42 al 47. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay permanencia en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oéis vosotros, porque no sois de Dios. Y eso es interesante porque hay personas que son protestantes y ellos piensan. Esto aquí está hablando de los católicos greco-romanos, porque los protestantes aseguran aceptar solo escritura, pero eso es falso. Al menos los católicos greco-romanos admiten que ellos no solo utilizan solo escritura. Ellos admiten que la tradición y el consejo de los hombres son importantes, a menos en lo que ellos creen.
Y esa debe ser la postura oficial de muchas de las religiones protestantes, las cuales de una manera equivocada afirman creer en solo escritura. Pero en el libro presentado en pantalla se utiliza principalmente traducciones protestantes de la Biblia y eruditos protestantes. Y es fácil demostrar que ellos tampoco comparten la fe original. Y es que en la iglesia primitiva no existía nada parecido sea al catolicismo greco-romano o al protestantismo moderno. Y no es difícil comprobarlo, aunque los eruditos lo saben. Eso sí, la mayoría no lo proclaman abiertamente. Y en nuestra página de internet tenemos libros que cubren estos temas. Y bueno, también tenemos nuestros videos donde hablamos de verdades bíblicas. Pero bueno, en fin, la Biblia se refiere a un individuo, el falso profeta, en Revelación 16:13, Revelación 19:20 y 20, verso 10. Y ese líder religioso va a hacer falsas profecías y la Biblia no dice cuáles son, pero sí va a engañar a muchos. Ahora, eso no quiere decir que algunas de las cosas que él diga no se vayan a cumplir. Recuerden que en Deuteronomio 13, versos 1 y 5, la escritura afirma que si un profeta da profecías y se cumplen, pero no incita a la gente a hablar o a seguir la ley de Dios, entonces es un falso profeta. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, la escritura nos recuerda que debemos andar por fe y no por vista. Y leímos que la escritura también nos advierte que las personas que no aman la verdad, ellos también van a caer por esas señales y prodigios mentirosos. Y por cierto, varias profecías católicas muestran que seguirán a un papa que hará milagros y hará algo también llamado prodigios, que son otro tipo de milagros. Y dado que esto no ha sucedido en la época moderna, esto parece que es una referencia al profetizado y último papa. Y como hablamos temprano, el último papa realizará grandes señales y prodigios, y esto va a crear que la mayoría de personas crean en una mentira. Y es que el último papa va a promover la adoración falsa. Ahora quiero leer unas cosas acerca de la persecución. Voy a ir a Apocalipsis 13 y voy a comenzar en el verso 15. Y se le permitió difundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todos los que no la adoren. Y brinco al verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 6666. Satanás el dragón influirá a la bestia y el anticristo para que persigan a los verdaderos cristianos justo antes del comienzo de la gran tribulación, así como a los cristianos desprotegidos después del comienzo de esta. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis 13, versos 1 al 10. Pero voy a ir a Daniel 7, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que es un equivalente de 3 años y medio. Y en Zacarías 2:7 dice: Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y en la Babilonia final, bueno, está hablando desde Europa. Y hablando de persecución, leo Apocalipsis 12, versos 13 al 17. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y bueno, la mujer que está mencionada no está hablando de María, está hablando de la iglesia que es leal.
Y contra la mujer que está molesto el dragón son con los cristianos de Filadelfia o de la actitud filadelfina. Y sabemos eso por lo que leemos en el capítulo 13, versos 7 al 13. Y los que va a perseguir después va a ser los remanentes de los cristianos, que va a ser la gran mayoría de los cristianos, que incluye los remanentes de la Odisea, de Sardis y de Tiatira. Y la gran tribulación, cuando comienza el contador del tiempo y mitad de tiempo, que es el mismo periodo de tiempo que los cristianos, a aquellos que escaparon, van a ser protegidos. Con esto dicho, hay ciertos católicos o profecías católicas que advierten contra la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Un ejemplo es una monja llamada Ana Catalina Emerit. Ella dijo en 1820 que vio la visión de San Pedro sofocada por un plan ideado por la secta secreta, mientras que al mismo tiempo fue dañada por tormentas, pero fue liberada en un momento de gran angustia. Así que lo que ellos llaman una secta secreta surgirá y causará problemas para la Iglesia Católica, pero la Iglesia de Roma va a vencer. Ahora, acá hay algo del siglo XVIII. Jean Le Roger. Cuando se acerque el reinado del anticristo, surgirá una religión falsa que se opondrá a la unidad de Dios y su iglesia. Esto provocará mayor cisma que el mundo haya conocido. Cuando más se acerque el fin, más oscuridad se extenderá sobre toda la tierra para Satanás. Y a principios del siglo XIX, una monja enfermera, Belais, escribió: todo esto sucederá una vez que los malvados hayan logrado difundir grandes cantidades de libros malos. Así aquí veo un vínculo a la censura de libros y se preocupan por libros malos. Y me imagino que incluyen libros que dicen la verdad. Y con esto leído, entonces, si este es el último papa, él va a llamar a la censura de algunos libros. Y obviamente también va a incluir la censura en Internet de cierto tipo de material, lo cual él considere como malo. Ahora quiero leer de una profeta romana católica llamada Elizabeth Kenori Mora, quien murió en 1825. Dios empleará los poderes de las Hades para exterminar a aquellos impíos y herejes que deseen derrocar la iglesia y destruir desde sus cimientos. Dios permitirá que los demonios maten a estos impios. Y bueno, aquí vemos que algunos católicos romanos profetizan que demonios matarán a los herejes. Ahora bien, ¿quiénes son las personas herejes? Según las enseñanzas católicas, son aquellos que pertenecen a una familia católica y que habían sido bautizados como católicos. En mi caso, yo fui bautizado como católico. Ahora, a veces me pregunto si los que los demonios quieren matar será a los dos testigos de Dios, porque se profetiza que serán asesinados en el capítulo 11, verso 12, por la bestia que sale del abismo. Y bueno, la bestia y el anticristo, además, ellos tendrán espíritus demoníacos, según Apocalipsis 12, verso 14, y eso les permitirá realizar ciertos milagros, que incluso matarán a los dos testigos si lo desean, y ellos serán asesinados, porque Dios permitirá que los maten. Ahora, quiero aclarar que estoy leyendo estas profecías, no quiere decir que hayan sido inspiradas de Dios. Ahora quiero hablar del capítulo 7 de Apocalipsis, y es que a pesar de las persecuciones, habrá una gran multitud de personas de diferentes descendencias que decidirán seguir las enseñanzas de la ley y aceptar las enseñanzas de esa secta, y que en sí son los representantes de la iglesia de Dios original. Y en contra de esa secta es que la bestia y el gran anticristo nos advierten. Y debido de esas advertencias es que tendremos que huir. Y bueno, de todos modos Dios promete protección, pero solo promete protección a los cristianos de Filadelfia. Y en Apocalipsis 12, como leímos, solo hay protección para cierta parte de la iglesia.
Ahora, con relación a Daniel 11, el católico San Jerónimo entendió que esos pasajes se referían a la persecución de verdadero pueblo de Dios y escribió que esos eventos fueron típicamente prefigurados bajo Antíoco Epífanes, de modo que el abominable rey de la persecución al pueblo de Dios prefigura al anticristo que perseguirá al pueblo de Dios. Y menciono esto porque Jerónimo es considerado un doctor y un gran santo de los católicos romanos. Y es que, hablando de Daniel 11, muchos sacerdotes y eruditos católicos romanos dicen que eso se cumplió en el tiempo de Antioquio Epífanes, pero no. Y eso fue lo que también dijo Jerónimo. Y es que una parte es para el futuro, y tiene razón. Voy a ir a Daniel capítulo 8, empezar a leer en el verso 23. Es que la Biblia dice que el anticristo va a animar a la bestia a hacer esto. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Ahora, junto con el anticristo final, la bestia recibe poder de Satanás y realizará diversas señales y prodigios. Pero el anticristo, el último papa, por cierto, es quien esperamos que lo designe con el título del emperador del Imperio Romano vivido, o algo similar. Y bueno, como mencioné temprano, hay muchas profecías tanto en la Biblia como en los escritos grecorromanos y católicos que indican que los pueblos de habla inglesa serán destruidos por quien ellos llaman el gran monarca. A ese es el que llamamos la bestia y es el mismo emperador final del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, en nuestro libro titulado Tribus Perdidas y otras profecías, el cual se puede descargar gratis. Y allí hay numerosas profecías grecorromanas sobre la destrucción de los pueblos de habla inglesa. Y hoy en día muchas personas creerán que eso es imposible, pero Daniel capítulo 11 a partir del verso 39 y es el poder de la bestia. No es el anticristo o el mismo falso profeta, sino es la bestia, el emperador, que también es el mismo rey del norte. Valiéndose de la ayuda de un dios extranjero, él actuará contra las fortalezas más fuertes, y él se alineará con aquellos que lo reconocen y aumentan su gloria. Él cambiará su religión, él nos hará creer que es católico, pero no lo es. Él hará que gobiernen a muchos y dividan sus tierras para obtener ganancia. Y de casualidad, en el siglo XXI las fortalezas más poderosas son los Estados Unidos y por menor medida sus aliados los anglosajones. Y es que la gran tribulación será el tiempo de angustia de Jacob mencionado en Jeremías 30, versículo 7. Y en el libro que acabo de hacer referencia, identifica la identidad de Jacob en los últimos tiempos y los lugares donde puso su nombre según la Biblia. Pero en cualquier caso, según la profecía grecorromana, surgirá un anticristo. Y hay un papa que va a celebrar un concilio ecuménico, o al menos participará en él, el cual satisfará a los herejes y resultará en la aceptación de una religión más ecuménica, y la gran mayoría de los católicos grecorromanos aceptarán al antipapa. Estas profecías nuevamente provienen de la Iglesia Católica. Y sí, surgirá un papa que obra milagros y las personas de todo el mundo aceptarán la fe de ese papa que hace milagros. Y ese papa va a apoyar al gran príncipe o monarca del norte. Y el gran monarca que el papa apoya eliminará naciones anglosajones. También ese mismo gran príncipe y monarca que el papa apoya eliminará una confederación islámica. Y un papa al lado del gran monarca reinarán por un periodo de alrededor de 4 años. Y según el obispo Malaquías, la destrucción de Roma llega después de las tribulaciones, las cuales van a ser supervisadas por un papa.
ejércitos de los países como Rusia y en Asia se reunirán en Armagedón y un gran juez vendrá tras la destrucción de Roma. Y de acuerdo a ciertas interpretaciones de la lista de Malaquías, el Papa León XIV es el último papa. Y si eso es así, otras cosas le sucederán al pontificado. Pero bueno, algunas interpretaciones indican que podría haber otro papa más. Pero sea quien sea, la realidad es que lamentablemente la gente va a ver las señales y maravillas y por eso van a aceptar esa fe modificada. Concerniente la bestia y el falso profeta, la escritura dice que serán arrojados a un lago de fuego cuando Jesús regrese. Pero por ahora tenemos que esperar a ver si la lista de Malaquías está completa o si esperamos por alguien más. Pero estamos muy pronto para saber si él es o no lo es. Y bueno, miré una lista de profecías privadas grecorromanas y qué relación tienen ellas con las profecías bíblicas. Y de eso hablé. Y es que hay cierta correlación. Eso no quiere decir que esas profecías son de Dios, pero están relacionadas en cierta parte. Y lo hago porque, como he dicho desde hace mucho tiempo, muchas profecías grecorromanas forman parte del plan de Satanás para engañar a la gente. Y es que hay otras profecías, las cuales no leí hoy, que le informa a la gente que deben esperar con ansia a ese papa que hace milagros y que esperen con ansias al establecimiento de esa Babilonia final de los tiempos. Y también que esperen con ansias al monarca que destruirá al pueblo egipcio, etc. Y por eso pienso que todo eso forma parte del plan de engaño de Satanás. De solo el punto de vista bíblico, surgirá un falso líder religioso, que es el falso profeta y el anticristo, y promoverá una falsa fe ecuménica e interreligiosa, y la gran mayoría de la humanidad la aceptará, al menos por un tiempo. Ahora quiero brevemente leer 1 Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ese engaño va a ser muy fuerte, ya que inclusive parece que algunos cristianos van a ser convencidos. Entonces, imagínense a dónde quedará el resto de la humanidad, los cuales serán engañados por señales y prodigios mentirosos. Y el último anticristo promoverá a la bestia final, el rey del norte, contra quien advierte la Biblia. Y es que la bestia, quien es el rey del norte, que el anticristo apoya, destruirá las naciones de descendencia anglosajona y también destruirá la Confederación Árabe del Norte de África y comenzará la gran tribulación, la cual dura por 3 años y medio. También unos años después de la gran tribulación, Roma será destruida. Y Jesucristo regresará después de que Roma sea destruida. Quiero aclarar que la Biblia nos dice que León XIV será ese falso líder religioso, pero el tiempo en que se necesita el último papa está muy cerca. Ahora, la buena noticia es que cuando Jesucristo regrese, Él va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el final es que no va a haber más dolor, ni más tristeza, ni sufrimiento. Pero hasta ese entonces la Biblia nos enseña que debemos esperar mucha tribulación. Y alguna de ellas va a ser traída por el último papa, el cual puede o tal vez no lo es el papa presente. Este fue el Dr. Tío para la continuación de la Iglesia de Dios.